To be back here, Es bueno estar de vuelta acá and I think it's about 6 times that I've been in y Chile, creo que esta es la sexta vez que estoy acá en Chile. and it's always good to be here. Siempre es bueno estar acá. Stuff here, too much stuff. Okay, so I Así want to que- share with you about living for God's approval. Quiero compartir con ustedes el vivir por la aprobación de Dios. You know, every human being has a huge hunger to be loved and appreciated. Cada ser humano tiene una gran hambre de ser amado y apreciado. And in the day of the internet, you see people doing all kinds of crazy things to get attention, right? Y en esta época del internet vemos a cientos de personas haciendo cualquier cosa por tratar de llamar la atención. Recently in the news, it showed several young kids eating laundry soap in order to get views and likes. En las noticias vi cómo algunos niños se comían barras de jabón para lavar ropa simplemente para llenarse de vistas y likes en YouTube. People are so hungry to get attention, they'll do anything. La gente está tan hambrienta por llamar la atención que va a hacer cualquier cosa To gain fans, para ganar to fans, gain a following, ganar seguidores, for how they look, por cómo ellos or se ven, their creative ideas, o sus ideas being creativas, funny. ser chistosos. And so everybody needs attention and appreciation. Así que todos And that- necesitan atención y So we apreciación. tell our little toddlers when they're 1 year old, they're 2 years old, oh, you went pee in the toilet. Así Good." que por lo mismo le decimos a nuestros niños cuando son pequeños, tienen 1 o 2 años, oh, muy bien, hiciste pipí en el excusado. We need to do that. Necesitamos hacer eso. It's good to tell one another, job well done. Es bueno decirnos los unos a los otros, bien hecho, buen trabajo. In the 1970s, there was a survey taken among young adults about what were their goals in life. En, A survey, like 70? in the 70s. Okay, yeah. en los 70 hubo una encuesta en donde se le preguntaba a la gente en dónde pondrían como las metas de la vida, un ranking de And- metas de la vida. And at that time in history, the desire to be famous was ranked 15 out of 16, way at the bottom. En este ranking, el deseo de poder ser famoso estaba en el lugar número 15 de 16. But in a recent survey, half of all young adults had becoming famous as one of their major goals in life. Pero en esta encuesta se hizo también recientemente y más de un 50% de jóvenes adultos pusieron el ser famosos como una de las principales metas en So su vida. people are looking for love and appreciation in the wrong places. Así que la gente está buscando la apreciación y el ser vistos en lugares equivocados. Maybe you don't want to be famous, Quizás tú no quieres ser famoso, but all of us want to be appreciated, respected, loved. pero todos queremos ser apreciados, amados, queridos. And I still have to continue to train myself to seek God's approval instead of people's approval. Yo aún estoy siendo entrenado día a día para no buscar la aprobación de la gente, sino la aprobación de Dios. You know, I grew up only about a half an hour drive from Hollywood, you know, where everybody's becoming stars. Yo Right? vivía a 1 hora y media conduciendo más o menos de Hollywood, donde ya todos iban a buscar fama y poder crecer como estrellas. I never tried to become famous, but I'm like all the rest of us. I need appreciation. Yo Right? nunca busqué una carrera en Hollywood, pero sí soy como todos nosotros que busco aprobación en los demás. And all through history, we see people trying to find significance through their reputation. Y vemos como la gente trata de buscar significancia a través de su reputación, a través de la historia. One of these famous figures was Augustine in the 4th century. Y una de estas figuras de la historia es San Agustín. And he was born in the year 354. Nació en el año 354 And he was a star student. y era un alumno estrella. And a rich man paid for his education. Y un hombre rico pagó por su educación. And he began to do very well in debating. And he
he had this incredible appetite to be admired for his great intellect. Y él era muy bueno debatiendo y argumentando y quería ser al final reconocido por esta habilidad que él tenía de argumentar y de poder responder You can cosas. see from what he wrote later in life that he just was in love with being loved. Podemos ver a través de lo que él escribió después en la vida de que él estaba enamorado de ser amado. But it all ended in great frustration. Pero al final todo esto terminó en una gran frustración. And he wrote his very famous book, Confessions. Pero al final escribió su libro que es And he muy gives conocido, us this Confesiones. famous statement, which is here, in which he says, "You have made us for yourself, and our hearts are restless until they can find rest in you." Y en este libro él escribió esta frase que muchos conocemos que dice, tú nos has hecho... there it is in español. Ahí está en español. Nos has hecho para ti y nuestros corazones están inquietos hasta que puedan encontrar el descanso en ti. There's only one way we can rest. Hay solamente una forma en la que It's podemos descansar. knowing that God loves us. Es simplemente saber que Dios nos ama. And of course, we need love from one another. Y por supuesto que necesitamos amor de los unos de los But otros. it's very easy to become addicted to the praise and opinions of people. Pero es muy fácil volvernos adictos a las alabanzas de la gente, You a la can aprobación. be addicted to just about anything, right? Podemos hacernos adictos en realidad a casi todo. If it's a substitute for finding your significance from knowing God. Si es que es un sustituto de encontrar tu significancia a través de Dios. And so how can we keep from becoming addicted to people's praise? Así que ¿cómo podemos evitar volvernos adictos a las alabanzas y aprobación de la gente? Well, we have to keep getting our emotional tank filled with God's love. Necesitamos mantenernos llenando el estanque emocional que And- solamente Dios puede llenar. And we have to remind ourselves Y tenemos que recordarnos a nosotros that mismos the rewards we get by being praised by people are much, much smaller than God's rewards. tenemos que entender también de que aquello aquello que recibimos de la gente es mucho más pequeño que aquellas recompensas que recibimos de Dios. Appreciation from Recompensas. people is not dependable. No podemos depender de las aprobaciones de la gente. It doesn't last very long. No dura mucho. And God's rewards are eternal. Porque las recompensas de Dios son eternas. Rewards from people are often immediate. Las recompensas de la gente son por lo general inmediatas, Rewards from God often take a long time to happen. mientras que las recompensas de Dios por lo general toman bastante más tiempo para que pasen. And so we have to become convinced that God sees everything we do. Así que tenemos que convencernos de que Dios ve cada cosa que nosotros hacemos. And if we realize that God sees everything we do, we can be at peace. We won't care what people think of us. Y si realmente entendemos que Dios ve cada cosa que hace y nos recompensa por eso, entonces no tenemos por qué depender de lo que piensa la gente. And we will know that every good work we do is not in vain. Y sabremos que cada buena obra que hacemos, a pesar de que nadie vea, no va a ser I en love vano. it when in the prayer meeting right before the service, Antes, cuando estábamos orando antes de la reunión, I think it was you who prayed the scripture that's in my notes. creo que fuiste tú quien oró una escritura que tengo acá en mis notas. That stand firm, let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord. Dice en 1 Corintios 15:58, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Yeah. Sí, Nothing is in vain. nada es en vano, Because God sees everything. porque Dios ve todo. And He's infinite. Y Él es infinito He's everywhere. y está en todas He knows partes everything. y lo sabe todo. And so if you want to be affirmed, Así que si tú quieres ser afirmado, look to God. mira a Dios. In Proverbs 5:21 it says, "For the Lord sees clearly what a man does, examining every path he takes." En Proverbios, en Proverbios 5:21 dice, nuestros caminos están a la vista del Señor, Él examina todas nuestras sendas.
So I get motivated Así que yo me motivo to do the right thing de hacer lo correcto because of this truth. por esta verdad. Whereas, like if I work really hard, say all week long on preparing a worship Si es set, que yo me trabajo y me esfuerzo y preparando durante toda una semana el playlist que vamos a tocar en la oración, doing all of the chores and choosing the songs, rehearsing the songs, ensayando las canciones, escogiendo las canciones correctas, tomándome un tiempo para orar, doing the rehearsal, cleaning the rehearsal space, haciendo un ensayo, limpiando el lugar de ensayo, setting up the equipment, poniendo los equipos, fixing the broken equipment, arreglando los equipos que on están and on, rotos, like things that Seguir y nobody seguir. sees. cosas que quizás nadie ve. People come to church and they think, what a great job he has. He just like plays the La guitar. gente Wow. viene a la iglesia y ve y dice, él hace tan bien su trabajo, solamente toca la guitarra. And so if I'm not careful, Si no tengo my cuidado, mind will start thinking, mi mente va a empezar a pensar, man, this is a lot of work. esto es mucho trabajo. Why am I doing this? You ¿Por qué know? estoy haciendo esto? And then I remember, oh yeah, it's for God. Y después Right. me doy cuenta, It is es for por the Dios. people, Esto es también por la gente, secondarily, secundariamente, but it's for God pero primarily. es por Dios primordialmente. And He sees every little detail. Y Él ve cada pequeño detalle. In your job, it doesn't matter what your job is. Y tu trabajo no importa en realidad cuál es tu trabajo. Maybe you're a salesperson Quizás and vendes, you sell. You're a salesperson. tú eres una vendedora, You sell courses, tú vendes cursos. and the way you do that, Y en la forma en que tú haces it's eso, an offering to the Lord. es una ofrenda a Dios. You know, Paul teaches us all you do unto the Lord. Pablo nos enseña que todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. It's to Him we look for our reward. Es hacia Él a quien miramos por nuestra recompensa. Now, of course, the greater context of this Ahora, por supuesto, en un contexto más is grande, that He accepts us even when we're making a lot of mistakes, right? es que Él nos acepta a nosotros, aun cuando estamos metiendo la pata heavy. We don't earn our place in the family. Our place in the family is a gift. Nosotros no nos ganamos un lugar en nuestra familia. Nuestro lugar en la familia es un regalo. You know, I will never kick my children out of my family. Yo nunca echaría a mis hijos fuera de la familia. And the Father is the same. Y con el Padre es lo mismo. But the Bible is clear that He sees what we do and He will reward us for our good works. Pero la Biblia es clara en que Él ve las cosas que hacemos y Él va a recompensarnos por aquellas cosas que nosotros hacemos. He notices everything. Él lo ve todo. Now, we see examples in Scripture of people who loved the praise of people more than the praise of God. Pero vemos también ejemplos en la Biblia donde la gente amaba más lo que decía las personas que la aprobación de Dios. So in John 12, we see a group of Pharisees that believed in Jesus, but they were afraid to admit it. Y en Juan 12 vemos como un grupo de fariseos, They believed in ya, Jesus, ellos creían en lo que decía Jesús, pero tenían miedo de reconocerlo. but they were afraid that the religious leaders would kick them out of the synagogue. Tenían miedo de que estos líderes religiosos los echaran fuera de la sinagoga y de sus grupos. And it says, for they loved human praise more than the praise of God. Porque ellos amaban más la adoración de la gente que la adoración de Dios, como el... It's an interesting thing that God would praise us. Right? Es una cosa interesante el hecho de que Dios nos adore a nosotros. He affirms us and loves it when we do good things. Él nos adora y nos ama cuando nosotros hacemos buenas cosas. So, have you ever, like, let's say you've prepared a big meal for people and people don't hardly show you any appreciation. Digamos que tú te esfuerzas en hacer una rica comida para la gente, pero la gente no aprecia eso que tú hiciste. You know, and it's really, really disappointing. Y en realidad te decepcionas mucho. I think one of the ways us who are parents, we're tested in this, Yo creo que una de las formas en que los padres somos probados es en esto. is that we are serving our children from the time they are born Es que servimos a nuestros hijos desde el día en que ellos nacen until as long as they're living in our house, hasta el tiempo que estén viviendo en nuestra casa. and some, you know, well beyond that, in some ways we continue to serve E them. incluso más allá de eso, cuando ellos se van, seguimos sirviéndolo en otra forma. It takes them a very long time to
be appreciative, right? Les toma bastante tiempo el ser apreciadores de lo que hacemos. They don't get it. Ellos no lo entienden. That they keep leaving messes everywhere in Pero the ellos house. siguen dejando desastres en todas And that- partes de la casa. We clean up after them 23,000 times. Después de haber limpiado 23,000 veces. And it's slow. And so when we have children, we care for them. It's unto the Lord that we're doing it. Entonces cuando nosotros cuidamos a nuestros hijos, lo hacemos en realidad poniendo nuestros ojos en Dios. Because Que Él ve. the people that are closest to us, they forget to show appreciation Que la sometimes. gente que es cercana a nosotros a veces se olvida de mostrar apreciación. Human praise is not enough to satisfy us. La alabanza humana no es suficiente We para have to satisfacernos. depend on God's praise. Necesitamos depender en la alabanza de Dios. I remember in the year 2000, Yo recuerdo en el año 2000, and I had just finished a recording, habíamos terminado de grabar and a teenage, he's a son of a friend of mine. y un adolescente, hijo de un amigo mío, He said about my new CD, he said, "Oh, it's pretty good. It's el okay." hijo de mi CD, dijo, está bueno, And I está bueno. thought, oh, that's an insult. Y Andy dijo como, bueno, eso es como un insulto. And of course, it revealed that I cared way too much about what he thought. Bueno, y eso también me hizo entender que me revelaba que ponía mucha atención a lo que pensaban los demás. Besides, why would I expect a teenager to like my music Además, anyway? ¿por qué voy a That's esperar silly, right? por qué voy a esperar que a un adolescente le guste mi música? They like En todo different caso, kind of music. hay distintos tipos de música. So, and sometimes it's not what people say, it's what they don't say. Y a veces no es lo que la gente dice, sino lo que no dice. And it's their body language, and you can tell they don't like you or they don't like what you're saying or doing. Tú puedes ver a través de su postura física que ellos en realidad no les gusta lo que tú estás diciendo, no les gusta lo que tú le mostraste. So, Así que, if we are always expecting people to show gratitude si siempre to us, estamos esperando a que la gente nos muestre gratitud a nosotros a we través can de lo end que up hacemos, resenting people because they don't say thank you. después terminamos resintiéndonos contra la gente porque simplemente no dijeron gracias. So it's really important that we realize everything we do is an offering to the Lord. Así que es muy importante por esto mismo que nos demos cuenta que todo lo que hacemos es una ofrenda para Dios. That's how you see your life. Así es como ves tu vida. You can be content. Si ves así tu vida, entonces puedes estar tranquilo. I know you guys are all, watching the World Cup right now. Yo sé que todos están viendo la Copa del Mundial And I think most of you in this room are very happy that Argentina lost. y creo que muchos de ustedes están felices de que Argentina perdió. I've learned a little bit about your rivalry. He leído mucho sobre la rivalidad entre estos dos países, Chile y Argentina. I never grew up with your kind of football. I know it's the real kind of football. Yo nunca crecí but, con su estilo de fútbol. Sé que es el real, pero yo nunca lo aprendí. In North America, our favorite sports are football and basketball and En Estados Unidos nuestros deportes favoritos son el básquetbol y el fútbol americano. So my favorite team in basketball is the Golden State Warriors. Así que mi equipo Anybody know favorito, who they are? Anybody mi follow equipo basketball favorito here? de básquetbol No, son los nobody- guerreros, Nobody knows. Anyway, los dorados, guerreros dorados. ¿Alguien los conoce? ¿No? Sí, he knows it. yeah, good. Bien, One person. Thank una you. persona, gracias. Yeah, There are two. yeah. Oh, there's two. Two. Yeah. Yeah. Bien, You should, dos. I'm gonna pray for you later. No, Voy a orar por ustedes después. you get a special blessing. Van a tener una bendición especial. But I love this team for two reasons. Pero amo este equipo por dos The cosas. first is they have amazing players. Lo primero es que ellos tienen jugadores increíbles. And the second is they're incredibly unselfish. Y lo segundo es que ellos son increíblemente no egoístas. And like the biggest star on the team is a strong Christian. La estrella más grande del equipo es un gran cristiano.
usually when he scores a basket, he goes like this and points to the Lord. Cuando él hace un punto, hace así como que da la gloria a Dios. But even though he's broken all kinds of records for scoring the most points, Pero aún así, aunque él ha batido un montón de récords en cuanto a los puntos y formas de lanzamiento, he's always passing the ball off. él siempre está pasando la pelota a los otros. He's always giving other people a chance to score. Está siempre dándole oportunidades a otra gente para poder anotar. And that's the culture of the whole team. They are all incredibly unselfish. Y esa es la cultura en todo este equipo, el no ser egoístas. It's the same in football, you know, the number of touches you get of the ball, right? Es lo mismo en fútbol, la cantidad And, de pases que tú das con el pie. This team passes more than any other team in the whole league. Este equipo de básquetbol es el equipo que más pases da entre ellos en toda la And that's liga. one of the great keys to winning in soccer, right? Y esa You find the right person to pass to. Y esa es una de las claves en el fútbol, poder también encontrar a aquella persona a quien darle el pase. Anyway, the star of the team who's so humble, his name is Steph Curry. Bueno, esta estrella del equipo que es tan humilde, su nombre es Steve Kerr. No, ¿ya? Steph Curry, yeah. Steph Curry. And they recently just won another national championship. A national championship. Ya, recientemente le ganaron una Copa Nacional. Yeah. And the coach, you know, they had a victory parade when it was over. Y ellos tuvieron un tiempo de mucha victoria. And the coach was forgot to say thank you to Steph Curry for, you know, leading the team to another championship. Y el coach dio las gracias a Steph Curry por haber llevado al equipo hacia la victoria. Ah, se olvidó. Ya, sorry. And, se olvidó de darle la gloria a Dios y las gracias a Steph Curry. And some coaches, you know, if you forget to say thank you to the biggest star on the team, they might be in trouble. Y los coaches, si es que se olvidan de darle las gracias a como la figura del equipo, lo más probable es que estén en problemas. Because a lot of these guys that are the big star, they have a huge ego. Porque muchas de estas superestrellas tienen un gran ego. And one of the main jobs of the coach is to manage the ego of the player who thinks he's the greatest thing ever. Y una de las cosas que tiene que hacer el coach en muchos de los equipos es poder manejar este ego para que no se sobresalga. Coach has to keep telling this guy, "Oh, you're the greatest." El coach tiene que estar diciéndole, "Oh, tú eres genial." But when Steve Kerr, the coach, forgot to say thank you, he wasn't worried about it because he knew Steph, he wouldn't mind. Pero cuando el coach de este equipo se olvidó de darle las gracias a Steve Kerr, no le importó en realidad, porque sabía que su aprobación estaba en Dios. And because Curry is not living for the reward of the immediate, even though he does get a lot of money for what he does. Porque, y esto es porque también Curry no estaba esperando la aprobación inmediata, a pesar de que él gana mucho dinero también. He's not starving to be praised by people Él no está hambriento de poder conseguir las alabanzas de la where his gente, value comes from. porque sabe de dónde viene su valor. I want to highlight a few people from history Quiero resaltar algunas personas de la historia who are great examples of serving people even though they don't get appreciated. que son grandes ejemplos de personas que sirvieron a otros aún sin haber sido reconocidos en su tiempo. I don't know if you have the picture of Dorothy Day there. No sé si tienes la foto ahí de Dorothy Dare. Dorothy Day, she was Ella. she was a social activist. Ella era una activista social, She was a writer. era una escritora. She actually, in her teen years, she was kind of a hippie. Ella fue en su tiempo de adolescencia una hippie. And she didn't like any, it was like all hippies, you don't like the establishment, you don't like the big institutions. Como son todos en realidad los hippies, la mayoría no les gustan mucho las cosas tan estructuradas, las instituciones. But God broke her heart for the poor and she started serving the poor, spending a lot of time with needy people. Pero Dios quebró su corazón hacia los pobres y empezó ella a hacer cosas caritativas por los pobres. And she loved it.
Y ella lo amaba. But even though she was like an introverted person, Pero incluso aún siendo ella una persona muy introvertida, she forced herself to spend time with people almost the entire day. ella se forzaba a sí misma a poder pasar tiempo con la gente casi todo el día. And she kept serving people until her early 80s when she passed away. Y ella siguió sirviendo a la gente hasta los tempranos 80 cuando ella falleció. She actually ended up joining the Catholic Church not because she was super attracted to it, Ella terminó uniéndose a la Iglesia Católica no en realidad porque se sintiera tan atraída hacia ella, but that was the church that all of the people she was ministering to belonged to. pero esa era la iglesia en donde toda la gente a quien ella ministraba asistían. And so she had to go where her people were. Así que ella tenía que estar en donde su gente estaba. This is her flock. Esta era su manada. And she found a lot of help in the Catholic Church from the routine and the daily prayers. Ella encontró mucha ayuda también en la rutina un poco de la Iglesia Católica y de sus oraciones diarias. But she would, sit at a table serving people. Pero ella se sentaba en una mesa sirviendo a la gente. Sometimes they were drunk. Y algunos de ellos estaban ebrios. Sometimes they were arguing. Otras veces estaban discutiendo unos con Sometimes they otros. were mentally disabled. Otras veces estaban mentalmente con problemas. Sometimes, you never know how rude people are going to be. A veces uno tampoco sabe cuán ruda la gente va a ser. But she would just sit and respectfully listen to people. Pero ella simplemente se sentaba y respetuosamente escuchaba a la gente. And she could continue doing it because it was all done for the Lord. Y ella continuaba haciendo esto porque todo lo hacía para Dios. She did it no matter how she felt. Lo hacía sin importar cómo se sentía. There's so many things in life that we have to do even though we don't feel like doing them. Hay muchas veces cosas que tenemos que hacer en la vida que tenemos que hacer aun cuando no sentimos las ganas de hacerlo. I love revival. Yo amo el avivamiento. I love all of the power of God I can possibly get. Amo todo el poder de Dios que pueda posiblemente tener. But there's one misinterpretation of what revival culture is. Pero una mala interpretación de lo que la cultura de avivamiento es That we're just going to wait for God to make everything all better. es que simplemente vamos a esperar a que Dios llegue y haga todas las cosas mejor. And we're going to hate the ordinary daily job of doing what is right. Y vamos a odiar la forma común de hacer las cosas como supuestamente se tienen que hacer de manera correcta. But of course that's ridiculous. Pero por right? supuesto que eso es ridículo. Because so much of the Christian life Porque is mucho de la vida cristiana daily doing the right thing. es hacer diariamente lo que es correcto. The habits Los hábitos of being kind to people. de ser amable con la gente. The habits of not speaking back angrily when we're mistreated. Los hábitos de no responder rudamente a las personas cuando ellos quizás malentendieron lo que tú les dijiste. This Dorothy Day, Dorothy Day, ella, she had to be actually really careful because when the people she was serving, tenía que tener mucho cuidado porque de pronto con la gente que ella servía, when they did thank her, it was like beautiful music to her ears. cuando realmente ellos le agradecían lo que ella hacía por ellos, era como música a sus oídos. She found that she was hungrier for that kind of thank you than she was hungry for food. Y ella estaba más hambrienta de ese tipo de alimento que de la comida. One thing that happens when we give to people freely, Una de las cosas que pasa cuando le damos libremente a la gente they can feel it. es que ellos pueden sentirlo. But if we're giving it something to them on condition that they pay us back, Pero si le damos a la gente con una condición de que nos den de vuelta, they can feel that too. ellos pueden sentir eso también. And because it's not free. Porque en realidad no es It's gratis. not willing. We're not willingly giving. We're grudgingly giving. No estamos haciéndolo desinteresadamente, no estamos haciendo con un corazón de querer hacerlo. Thing is, even if we give freely, we may or may not be appreciated. E incluso si es que damos libremente, podemos o no podemos ser apreciados de vuelta.
We'll just look at one more person from Vamos a history. ver a una persona más de la A historia. woman named Frances Perkins. Una persona llamada Frances From the Perkins. early 20th century. The early 20th century. En los comienzos del siglo XX. And she grew up in an upper middle class home. Ella creció en una iglesia de nivel socioeconómico medio. Yeah, and she had, a very nice education. Ella tenía una buena educación. One day, she witnessed a horrible fire that happened in a clothing factory. Una vez ella presenció un incendio en una fábrica de ropas. It killed 146 people. Mató a 146 people. 146 personas. Mostly young women who were working in the clothing factory. La mayoría eran mujeres jóvenes que trabajaban en esta industria And de ropa. the only reason the fire spread so rapidly through the building La razón por la que este fuego se esparció tan rápido por el was edificio that the owners of the building and the company, they did not follow the rules of the safety codes for fire. fue porque los dueños de esta empresa no siguieron las normas establecidas para poder evitar los fuegos. They didn't spend the extra money that they should have to make it a safe place to work. Ellos no invirtieron el dinero que era necesario para hacer un lugar seguro donde trabajar, To create exits in the case of a fire. para poder generar accesos en casos de incendio. And this was a huge catalyst in the life of Frances Perkins Y este to fue un catalizador en la vida de Frances Perkins. and it just propelled her into serving the needy. Simplemente esto la propulsó a ella hacia servir a los necesitados. And she ended up becoming a member of the presidential cabinet under Franklin Roosevelt. Y ella terminó siendo miembro del gabinete del presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt. The only woman on the presidential cabinet. La única mujer en el gabinete de un presidente. She didn't have, she tried to refuse the invitation from the president. Ella trató de rechazar las invitaciones del presidente, But he insisted. pero él insistió. Because she was successful in all kinds of other jobs in which she had brought reform. Porque ella fue exitosa en otros trabajos donde trajo reformas a la forma de hacer las cosas. Like one of the things she did was there was these companies that would trick young women into thinking they were getting employment, and then they would sell them into prostitution. Okay, una de las cosas que ella hizo es que Yeah. So there were companies that había were compañías luring young women into employment, ellas en estas compañías contrataban a mujeres, but they were really forcing them into prostitution. pero en realidad las engañaban y las forzaban a hacer prostitución. A lot of these people were immigrants from other countries. Mucha de esta gente eran inmigrantes de otros países. And so Perkins went in there, posing as a new prospective employee. Así que Perkins entró ahí haciéndose pasar como por una posible contratación. And she helped uncover, these horrible businesses. Y ayudó a poder desenmascarar este horrible negocio. 111 of them were put out of business. 111 de este tipo de personas quedaron sin trabajo, se fueron sacados del negocio. And so this is the kind of thing that Perkins was giving her life to. Entonces esta era una de los tipos de cosas que ella estaba dándole su vida a ese propósito. But she had to do it regardless of the amount of appreciation she was getting. Pero ella tuvo que hacerlo sin importar la cantidad de aprecio y de aplausos que recibía por esto. And so she says, when a person gives a poor man shoes, does he do it for the poor man or for God? Entonces ella decía, cuando una persona le ofrece unos zapatos a un pobre, ¿lo está haciendo por el pobre o lo está haciendo por Dios? She decided he should do it for God. Y ella decidió que ella debía hacerlo por Dios.
if it's intrinsically the right thing to do, you do it. Si es intrínsecamente lo correcto que hay que hacer, simplemente lo haces. And you're doing that. It's not conditional upon emotional reinforcement. Simplemente no lo estás haciendo para poder reforzarte emocionalmente. And so she saw her job as much more than a job. It was a deep calling from God. Ella veía su trabajo más allá de un trabajo como tal, como un profundo llamado de Dios sobre su vida. And the job doesn't have to pay off every month or every year. Y el trabajo no tenía que pagarse a sí mismo cada mes o cada año. I mean, again, that makes me think of raising children. Eso nuevamente me hace pensar en criar a nuestros hijos. Sometimes you think, what is happening to my teenager? A veces pensamos, ¿qué está pasando con mi adolescente? And you're playing the long haul, right? Y The tú long game. juegas el juego largo. Yeah. And you're going to do it no matter what kind of reaction you're getting. Tú vas a hacerlo sin importar las reacciones en el proceso. And then not only was she sometimes rejected by the poor people she helped, Y no solamente a veces era rechazada por aquellas personas pobres que ella ayudaba, but then her colleagues accused her of being a communist. pero incluso sus colegas la acusaron de ser una comunista It's a en esa época. crazy thing. Una cosa muy loca. They built up this crazy case against her. Construyeron un caso muy loco contra ella. And, a long story, a lot of suffering, like years of being, like, it was all in the newspapers. Y haciendo la historia larga, corta, terminó en las noticias, en los periódicos, fue una historia terrible. So they tried to take her out of office. Así que trataron de sacarla del juego, de la oficina. And she won the case. Y ella finalmente ganó el caso. But her own reputation, was really damaged. Pero su reputación personal estaba muy dañada. And one of the ways she really was able to make it through all that resistance, Y una de las formas que logró superar este tema she would go to a Catholic convent and just pray 5 times a day. es que ella iba a un convento católico y oraba 5 o 4 veces She al was día. crying out to God for help. Y ella simplemente lloraba pidiendo ayuda a Dios. She was launched into a vocation that consumed her whole life. Simplemente se adentró a una vocación que consumió toda su vida. And in order to keep going in something like that, you have to be connected to God. Y para poder llevar a cabo algo así es necesario que estés conectado con Even the Dios. president himself, he did not defend her when she was being accused of these things. Incluso el mismo presidente no la defendió cuando ella estaba siendo acusada por esto. And that's another thing. It requires great humility and forgiveness. Y esa es otra cosa, requiere mucha humildad y gran capacidad de perdonar. And you're not getting an immediate reward. Y tú no vas a conseguir una recompensa inmediata. You have to take the humble road and trust that God's going to make it right in the Tienes que end. tomar el camino humilde y confiar en que Dios va a hacer algo al final. So, Así que, who are we going to please, people or God? ¿a quién vamos a complacer? ¿A la gente Now o a Dios? sometimes Hay you're doing veces, the right thing and you're getting both. hay veces en que vamos a hacer lo correcto y vamos a obtener los dos. People around you are loving it and God's loving it. La gente alrededor tuyo lo va a amar y Dios lo va a amar. Sometimes, depending on who you're surrounded by, Pero muchas veces depende de con quién estamos rodeados. doing the right thing is going to get you persecuted. Que también puede ser que hacer lo correcto te va a hacer ser perseguido. So, King Saul, for example, El rey Saúl, por ejemplo. and he was appointed king by the national prophet Samuel. Él fue nombrado rey por el profeta nacional Samuel. And Saul was just immature. He did not have godly character. Pero Saúl era inmaduro, no tenía un carácter basado en Dios. He was way more concerned about the opinions of people than about God's Estaba opinion. mucho más preocupado de la opinión de la gente que de la opinión de Dios. Again, when I look at the world my kids are growing up in, Cuando veo el mundo donde mis it's hijos a están hard, creciendo, very difficult world in which to follow God. es un mundo en realidad muy complicado en Because donde poder seguir there a are Dios. so many other philosophies. Hay muchísimas filosofías distintas. And
if they're hanging out with the wrong people, Y si ellos salen con las personas equivocadas and they choose God's way, y escogen la forma de Dios de they hacer might las be cosas, rejected. lo más probable es que ellos sean rechazados. And for King Saul, he was at one point in time, he was ordered by God to attack this group of people called the Amalekites. Y hubo un momento en donde el rey Saúl fue enviado por Dios a poder destruir a un pueblo que eran los amalecitas. For generations, this group of people had been slaughtering Israelites. Y que este grupo de personas durante muchos años habían estado destruyendo a los israelitas. They sort of look, the way it's described, they're like terrorists, right? Ellos eran como depredadores de los israelitas. So as the people of Israel were journeying from one place to another, Mientras que los israelitas iban de viaje de un lugar a otro, the Amalekites would come in and slaughter the people at the end of the line, who were often women and children. los amalecitas se ponían al final donde ellos iban a llegar y ahí los destruían y principalmente mataban a las mujeres y a los niños. And so God gives instructions to Así Saul que Dios dio estas instrucciones a Saúl wipe out this entire army para hacer desaparecer a toda esta gente, and all their livestock and everything. y a todo su estilo de vida y todas sus pertenencias. And but Saul wins the battle, but he does not kill the king. Y Saúl gana la batalla, pero no mató al He rey, does not kill the cattle. no mató al ganado. And he just thought, well, I think God's just asking too much. Él dijo, bueno, yo creo que quizás Dios está pidiendo mucho. He's surrounded by this army of people. He's swept up into the moment of the opinions of the people. Rodeado de toda la gente, él se enfocó en la opinión de las personas And he forgets what God said. y se olvidó de lo que Dios le había dicho. And the consequences of that were horrible, Y las consecuencias de esto fue horrible, because for hundreds of years the Amalekites then continued to slaughter the Israelites. porque por cientos de años después de esto, los amalecitas continuaron destruyendo a los israelitas. But Saul he just basically did not humble himself to do what the Lord said. Pero Saúl simplemente no fue lo suficientemente humilde para poder hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer. And so it led to him justifying his own sin. Así que simplemente él justificó su propio pecado. So when we're looking from the appreciation of people who are not following God, we get swept into the deceit of sin. Así que cuando decidimos dejarnos llevar por lo que dicen las personas y no por lo que Dios nos está diciendo, simplemente nos dejamos involucrar en un pecado. And so after the battle was over, Samuel the prophet shows up. Así que cuando la batalla terminó, el profeta Samuel apareció Saul is completely self-deceived. y Saúl está simplemente fuera de He sí says, "Oh, hi Samuel. y le dice: hey Samuel, I have carried out the Lord's command." he hecho todo lo que Dios me dijo. But he hadn't carried out the Lord's command. Pero él no había hecho lo que Dios le había pedido. John Wiber used to say, "Sin makes you stupid." Sin makes John Wiber. John Wiber decía, nuestro fundador decía, el pecado te hace estúpido. When we start getting into doing bad stuff, we just cut off God's wisdom. Cuando empezamos a hacer cosas que están mal, simplemente nos salimos de la sabiduría de Dios. But of course Samuel confronts him and say, "What's all this sound of cattle and sheep that I hear?" Y Samuel lo confrontó y dice, ¿qué es todo este sonido de las ovejas y de todo el ganado que estoy escuchando? See, Saul used his own intellect to say, okay, if we let these animals live, that's an immediate reward for the people of Israel for doing this battle. Saúl utilizó su propia sabiduría para decir, pero es que si dejamos que el ganado viva, es una recompensa en este mismo momento para todo el pueblo de Israel. He wanted to have the favor of his army. Oh, good. We get to have an asado right now. Quería tener todo el favor de su gente y les decía, vamos a hacer un asado ahora. Start the fires up, man. Enciendan el fuego, les decía. Incredible barbecue. Vamos a tener una muy rica barbacoa. And Saul just lost his head. Así que simplemente Saúl perdió su cabeza. And forgot, what did God say? ¿Y qué dijo Dios? And so
Saul wasn't king for very much longer after that. Después de eso, Saúl no fue rey por mucho tiempo más. And so, what's the long-term reward? Así que, ¿cuál es esta recompensa a largo plazo? We just have to keep, that's doing the obvious, following what the Lord says. Simplemente tenemos que seguir haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos. There's no fireworks. No hay fuegos There's artificiales. no bands sounding like we just heard on that No van a haber commercial. bandas sonando como nosotros en la mañana. It's just like, okay, here I am. Es simplemente, ok, I got to make the right choice. aquí estoy, tengo que hacer la decisión correcta. Yeah, and Saul, at least he admitted, I have sinned, I've violated the Lord's command. Y Saúl terminó reconociendo de que había violado la orden de Dios, el comando de Dios. And he says, I was afraid of the men, so I gave in to them. Y dice, estuve miedo de los hombres, así que simplemente me di a ellos. Then he says, I have sinned, but please honor me. He pecado, pero por favor, honrenme, decía él. I don't think his repentance was very deep. Yo no creo que su arrepentimiento haya sido muy He profundo. was still more concerned about how he looked in front of all of his army and all the people. Seguía estando más preocupado de cómo se veía él frente a todo su ejército y frente a todo Israel. It's such a strong human pull that we want to look good in front of people. Es algo tan humano y tan fuerte de que simplemente queremos vernos bien frente a las demás personas. You know, every worship leader has to deal with that. It's like, Cada líder de oración tiene también que enfrentar eso, because you're in front of people, porque estás enfrente de la gente. why are we here? ¿Y por qué estamos acá? Not to make me look good. No es para hacernos bien hacernos ver bien a nosotros. If you're a businessman, you deal with this stuff. Si tú también eres un hombre de negocios, You're tú luchas surrounded con esto. with guys with different values. Tú estás rodeado de And personas it's con distintos valores. easy to get swept up in doing the wrong stuff. Y es right? fácil perder la vista y hacer lo que es equivocado. So we have to remember, okay, I am living for an eternal kingdom, the invisible kingdom. Así que tenemos que recordar que estamos viviendo para un reino eterno, el reino invisible. I got to make an investment here every day and every moment for Tengo que invertir en esto cada día, cada momento, things I can't see. por cosas que no puedo ver. I have to delay my reward Tengo que retrasar mi recompensa, because it's going to be much greater. porque va a ser mucho mejor. And as we do that, God builds into us faithfulness. Y mientras que nosotros hacemos esto, Dios forma en nosotros la fidelidad. That's how we grow in integrity. Y así es como nosotros vamos creciendo en That's how we integridad. grow in friendship with God. Crecemos en amistad con Dios. Moses was called the most humble man of all. Moisés era llamado el hombre más humilde And de todos. he was also called God's friend. Y también era llamado el amigo de Dios. When we humble ourselves to his ways, he'll speak to us. Cuando nos rendimos y humillamos a su forma, Él va a hablar con nosotros. God confides in those that worship him and that are his friends. Dios puede habitar en aquellos que son sus amigos y con quienes Él se comunica.